Usted estaba sentada al lado de Ábalos, 1 minuto y medio estuvo ahí aplaudiéndole, ¿se acuerda? Toda España la vimos aplaudir intensamente al señor Ábalos. Hoy está en prisión. El segundo que le sustituyó fue el Cerdán, que ha estado en prisión y que probablemente vuelva dentro de poco. El que pensaba sustituirle era Salazar. No pudo llegar a tomar el cargo porque ese mismo día saltó el escándalo de las agresiones sexuales en Moncloa. ¿Usted cree que estos son casos aislados? ¿O es el modus operandi del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? ¿Usted qué cree, señora Díaz? ¿A eso se refería usted con un giro de 180 grados? ¿A mirar para otro lado y a taparse la nariz? ¿A eso se refería usted? No es solo que en su gobierno y sus partidos abunden las actitudes machistas, los abusos y las mujeres prostituidas. Es que ustedes, que se autodefinen como feministas, lo sabían y se callaron. No me sorprende nada todas estas actitudes viniendo del presidente que llegó al gobierno a bordo de un Peugeot lleno de puteros, que ha vivido de la prostitución con total normalidad y que llama pájaras a sus ministras. No me sorprende en absoluto. ¿Está usted viendo la bancada? Mire la bancada azul. Está sola. La han dejado sola para defender al gobierno de todos los casos de corrupción y de acosos sexuales que le rodean. Mire, relájense que no he hecho más que empezar. Relájense, sí, pero la interpelación no es a Feijóo, es a la vicepresidenta. Relájense que no he hecho más que empezar. De verdad. Mire, yo quería haber interpelado, incluso haber preguntado en sesión de control a María Jesús Montero, pero no ha venido. Y algún ciudadano cándido podría pensar que no ha venido porque tendría una agenda importantísima. La señora Montero no ha venido y no tiene agenda hasta las 4 de la tarde. Ha sido muy valiente para encubrir los casos de acoso sexual contra compañeras suyas y muy cobarde para venir aquí a dar la cara. También me hubiera gustado interpelar a Pilar Alegría y haberle preguntado qué hablaba o qué negociaba con el señor Paco Salazar cuando compañeras de su partido denunciaban el acoso sexual en Moncloa y ella se reunía con él. Tampoco ha venido. Se ha puesto una reunión en el Consejo Escolar. Ha creído que era más importante eso que venir aquí a dar explicaciones de qué hacía ella con un presunto agresor sexual, cuando toda España sabía ya a qué se dedicaba el señor Paco Salazar. En última instancia intenté interpelar al señor Bolaños, pero ha tenido la fortuna de que le han puesto un acto y no puede venir. Y por tanto, señora vicepresidenta, se queda usted aquí sola, defendiendo los casos de corrupción de sus socios de gobierno y los casos de agresión sexual de sus compañeros con los que comparte bancada. Para lo que ha quedado, señora Díaz. Para lo que ha quedado. Lleva usted casi 6 años en este gobierno. Usted estaba sentada al lado de Ábalos, 1 minuto y medio estuvo ahí aplaudiéndole, ¿se acuerda? Toda España la vimos aplaudir intensamente al señor Ábalos. También ha compartido usted probablemente despachos con el señor Salazar, que trabajaba en Moncloa. Usted sigue trabajando para Pedro Sánchez, a pesar de todo lo que estamos conociendo. No son conductas aisladas. Es una forma de trabajar en el Partido Socialista y en este gobierno. Y usted lo sabe. Ábalos era el primer secretario de organización. Hoy está en prisión. El segundo que le sustituyó fue el Cerdán, que ha estado en prisión y que probablemente vuelva dentro de poco. El que pensaba sustituirle era Salazar. No pudo llegar a tomar el cargo porque ese mismo día saltó el escándalo de las agresiones sexuales en Moncloa. ¿Usted cree que estos son casos aislados? ¿O es el modus operandi del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? ¿Usted qué cree, señora Díaz? Usted dijo en una entrevista, el 2 de julio de 2025, que su límite era la financiación irregular del Partido Socialista. Le preguntaron si abandonaría el gobierno y usted dijo, imagínese, hombre, por favor. El Tribunal Supremo ya ha visto indicios de financiación irregular y de blanqueo de capitales en el Partido Socialista y la Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación, pero usted sigue ahí sentada en la bancada azul, señora Díaz. En una rueda de prensa, el 12 de julio, usted aseguró que no iba a mirar para otro lado y que exigían al PSOE un giro de 180 grados, muy enfadada. ¿Recuerdan ustedes esa semana en la que salía esa señora Yolanda Díaz y cada día estaba más enfadada que la anterior, pero menos que el siguiente? 3 semanas después, Sánchez intentaba nombrar a Salazar. ¿A eso se refería usted con un giro de 180 grados? ¿A mirar para otro lado y a taparse la nariz? ¿A eso se refería usted?
Mire, yo quiero repasar con usted lo que ha pasado solo en el año 2025. Todas las veces que usted ha mirado para otro lado o se ha tapado la nariz ante todo lo que estaba ocurriendo. El 22 de enero de 2025 el Congreso aprobaba el suplicatorio del Supremo para el señor Ábalos. Durante los meses de febrero y marzo, Leire Díaz ofrecía en nombre del PSOE trato a favor a la Fiscalía y a empresarios a cambio de trapos sucios de la gente que estaba investigando al Gobierno. El 28 de abril, la Audiencia Provincial de Badajoz abría juicio oral al hermano del presidente del Gobierno y al candidato de hoy imputado y con proceso oral en Extremadura. El 12 de junio se publicaba el informe de la UCO que atribuía a Santos Cerdán el cobro de comisiones. Poco después conocíamos los audios en los que miembros de la trama se repartían el dinero. El 20 de junio, el Supremo imputaba a Santos Cerdán por organización criminal y cohecho. El 30 de junio, Cerdán entraba en prisión provisional y ese mismo día la UCO registraba la sede del Partido Socialista en Ferraz. El 4 de julio, Sánchez nombra a Paco Salazar adjunto a organización y ese mismo día le tiene que quitar porque salta el escándalo de agresiones sexuales. El 30 de julio, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputa por tráfico de influencias a la compañera de los socialistas, Leire Díaz. El 18 de agosto imputan a Begoña Gómez y a su asesora por otro nuevo delito. El 9 de septiembre se abre juicio oral contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. El 1 de noviembre, el Supremo detecta indicios de financiación ilegal y blanqueo en el Partido Socialista y manda a la Audiencia Nacional a investigar, que ya ha abierto una pieza separada y que va a investigar. El 4 de noviembre, Pilar Alegría es pillada cenando con Paco Salazar después de que todos conociéramos los casos que salpicaban en Moncloa al señor Salazar. El 20 de noviembre, el fiscal general del Estado es condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo. El 27 de noviembre, José Luis Ábalos, Koldo García son enviados a prisión sin fianza. El 3 de diciembre la Audiencia Nacional reitera que el PSOE debe presentar todas sus cuentas, no solo las de Ábalos y las de Koldo, las de todo el partido. Hoy nos hemos amanecido con un nuevo caso de acoso sexual en el Partido Socialista. Conocíamos el de Torremolinos, conocíamos el de Paco Salazar y hoy hemos conocido el del presidente de la Diputación de Lugo. No sé si ha escuchado los audios. ¿Los ha escuchado, señora vicepresidenta? Dan vergüenza. Dan vergüenza y asco. Esto ha sido solo en un año, 2025, y en todas y cada una de estas ocasiones usted miró para otro lado. En todas y cada una de estas ocasiones usted se tapó la nariz. De verdad, señora vicepresidenta, ¿cómo puede soportar el olor nauseabundo que le rodea? ¿Cómo es capaz de aguantar ese olor? ¿Qué más tiene que pasar para que usted deje este gobierno y deje de sustentarlo? Mire, señora Díaz, como española siento profundo asco por todo lo que estaba viviendo, pero no le puedo expresar lo que siento como mujer. De verdad, no se lo puedo expresar. Siento asco viéndolos al gobierno y a los socialistas proteger a puteros y ocultar acosos sexuales mientras tratan de silenciar a las víctimas. No es solo que en su gobierno y sus partidos abunden las actitudes machistas, los abusos y las mujeres prostituidas. Es que ustedes, que se autodefinen como feministas, lo sabían y se callaron. ¡Qué grave, señora vicepresidenta! Es vergonzoso ver cómo anteponen su interés político a las víctimas. Y eso es lo que está haciendo, señora vicepresidenta. No me sorprende nada todas estas actitudes viniendo del presidente que llegó al gobierno a bordo de un Peugeot lleno de puteros, que ha vivido de la prostitución con total normalidad y que llama pájaras a sus ministras. No me sorprende en absoluto. Lamentablemente tampoco me sorprende de usted, señora Díaz. Hace tiempo que la hipocresía es el precio que paga por el piso oficial. Ese del que, por cierto, debería darnos alguna explicación sobre las últimas declaraciones que ha hecho el señor Ábalos. ¿Piensa seguir manteniendo este gobierno? ¿Piensa seguir formando parte de este gobierno? ¿Piensa seguir formando de un gobierno en el que en las puertas de Moncloa había acoso sexual a trabajadoras del Partido Socialista y que el PSOE intentó tapar? ¿De verdad? ¿De verdad? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.